Bien, jóvenes, vamos a empezar un nuevo capítulo, el capítulo 4, y vamos a hablar sobre este punto que es importante y tiene que ver con la tecnología en el transporte. Lo que sí habíamos visto es de que a lo largo del tiempo el transporte ha ido evolucionando y este ha ido a la par con los adelantos tecnológicos. Estos adelantos tecnológicos han conseguido ciertas mejoras en el transporte. A ver, ¿qué podríamos decir sobre las mejoras que ha traído la tecnología en el transporte? A ver, ¿qué es lo que pueden notar ustedes? En el tiempo, El tiempo, viajes con un menor tiempo, ¿sí? Porque algunos vehículos se han hecho más eficientes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué otra mejora ha originado la tecnología? La comodidad inicia. Ya, más cómodos. Y también con respecto a la economía, los costos, ¿no? Los costos también se han ido adecuando. Ahora los costos para viajar, por ejemplo, a Oruro o a La Paz, se puede encontrar pasajes de todo precio, muy barato, barato o a veces caro, ¿no? Pero el asunto del transporte es algo que ya se da por sentado. Lo único que se regatea o se lucha es el asunto del costo, ¿sí? Que puede tomar viajar. Entonces, la tecnología ha hecho posible de que, como han indicado, los viajes sean más cortos, más cómodos y también existe un ahorro considerable en combustible y demás, ¿no? Entonces, también esta mejora en los transportes ha dado lugar a que se sigan mejorando la infraestructura que requieren estos medios de transporte más modernos para poder circular. Bien, aquí nos habla un poco de los componentes de un sistema de transportes. Se requiere un vehículo que debe tener una fuerza motriz, necesitan caminos, terminales y un centro de control de operaciones. Básicamente, eso es lo que implica un sistema de transporte, ¿sí? Y vamos a ir un poquito desarrollando cada uno de estos puntos. Vamos a hablar de las características tecnológicas. Hablemos de las características modales, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos de características modales, se refiere a características variadas, ¿no? Que tiene un transportador. Y entre esas están las características tecnológicas y también las características económicas, que claro, pueden incluir ventajas y desventajas. Muchas veces las ventajas pueden surgir cuando éstas se pueden combinar con otro tipo de transporte. Aquí, por ejemplo, habla acerca de los transportes de carga marítima o fluvial. Estos pueden ser más eficaces
cuando están coordinados con un sistema de transporte terrestre. Es decir, que la mercadería y todo lo que se requiere puede llegar a un puerto, pero a partir de ese puerto, esta mercadería necesita ser transportada a otro lugar. Y ahí es donde interviene un sistema de transporte terrestre, ¿no? Que ayuda a transportar toda esta mercadería a un destino que se precisa. Pero por decirlo así, la parte más complicada y más costosa de toda esa logística de transportar esa mercadería, en realidad ya ha sido cubierta, ¿no? Por un transporte fluvial a bajo costo y una pequeña parte del transporte se lo hace de forma terrestre. Entonces, existe una combinación interesante que ambos medios pueden combinarse y empezar a trabajar, ¿no? Bien. Entonces, eso puede pasar en diferentes modos de transporte, ¿sí? Vamos a ir viendo la clasificación de las unidades de transporte. Existen tres grupos importantes. Unidades individuales que trabajan por sí solas, son autónomas, no necesitan de otras para trabajar. Y también hay las unidades acopladas o múltiples, que puede que necesiten la combinación de otra fuerza motriz para poder funcionar. Y finalmente, el sistema de flujo continuo o de propulsión estacionaria. Entonces vamos a ir viendo a qué se refieren cada una de estas. Hablemos acerca de las unidades individuales, ¿no? Fíjense esta ilustración que aparece acá. ¿Por qué diríamos de que esta es una unidad individual? ¿Qué es lo que lo hace individual? Ujú. ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué diríamos que esta es individual? A ver, algunas preguntas. ¿Depende de algún otro medio o fuente para que este transportador pueda funcionar? No. Sí. Podríamos decir de que este es un vehículo autónomo. ¿Por qué este vehículo es autónomo? Transporte independiente. ¿Ya? Transporte turístico. Sí. Tiene su propio motor, o sea, tiene su propia fuerza motriz, ¿sí? Posee un motor y todos los implementos y accesorios como para que este vehículo pueda transportar y pueda viajar por sí solo largas distancias, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo llamamos individual, ¿no? Dentro de estas unidades individuales figuran los automóviles, camiones, buses, aeroplanos, barcos, vagones, tranvías, vehículos interurbanos, etcétera, ¿no? Los automóviles, los vehículos terrestres tienen su propio motor, ¿sí? Tienen su propio sistema de propulsión
lo mismo que un avión. Entonces, desde ese punto de vista, son autónomos. Hablemos acerca de las unidades acopladas o múltiples, ¿sí? Este de aquí es un, ¿cómo se llama esto? Ujú. ¿Qué se llama esto? Eso que está marcado. Un ferrocarril. No. ¿Cómo se llama este aparato de aquí? Locomotora. Eso, es una Locomotora. locomotora. Entonces, es un equipo que origina tracción, origina movimiento. Pero esto simplemente es como un equipo de propulsión, ¿sí? Y lo que viene por detrás son vagones. Estos vagones por sí solos podrían generar transporte. ¿Qué dicen ustedes? Necesita ser jalado por la locomotora. Claro, necesitan ser jalados. Entonces, en ese sentido, a esto los llamamos unidades acopladas o múltiples. Múltiples en el sentido que pueden ser varios que son jalados, pero en ningún sentido tienen autonomía. Necesitan el apoyo de este elemento que ocasiona propulsión o movimiento. Entonces, podrían haber sistemas de transportes así. ¿Se imaginan otro sistema de transporte también de este estilo, aparte del ferrocarril? ¿Mm? Hay en nuestro medio también. ¿Se imaginan, jóvenes? ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? Los autos con chatas Inge, Ya, las chatas, ¿no? ¿Qué me dicen acerca del teleférico? Es un transporte, ¿no? Pero necesita bases donde hay motores que generan movimiento. Pero estos por sí solos no pueden generar transporte. Entonces, ese es otro ejemplo de una unidad acoplada o múltiple, ¿sí? Bien, ahora veamos el sistema de flujo combinado o de flujo continuo o propulsión estacionaria, ¿no? Fíjense esto. ¿Qué es esto? Conductos de gas. Ujú. Que podría ser de gas, podría ser de crudo o algunos derivados del petróleo. Entonces, ¿cómo es que esto se mueve, no? Si es que esto es, fíjense, aquí hay una bajada y está viniendo una subida, ¿no? Si fuera por gravedad, esto bajaría, pero ya no subiría. Entonces, ¿cómo es posible que esto se pueda, el flujo que hay aquí adentro, pónganle gasolina, petróleo, gas y demás, pueda circular? ¿Qué se requiere? ¿Mm? ¿Qué se requiere para que esto funcione? ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? ¿Cómo es que puede transportar esto, estos tubos? se necesita un vehículo independiente que los transporte, pues sí. No. Hay puntos Bomba. donde este viaja de estación a estación, ¿sí? ¿Qué se hacen en esas estaciones?
Por ejemplo, si es gas, Creo que a cierta distancia tienen estaciones de bombeo y creo que sí, funciona algo así. sí, muy bien. Entonces reciben el gas que viene con cierta presión, claro, una baja presión, lo almacenan en un tanque comprimido y lo liberan con una presión superior. Entonces, con esa presión puede viajar, se generan pérdidas, claro, en la tubería a medida que el gas va viajando, pero llega con suficiente fuerza hasta otra estación donde es nuevamente comprimido y otra vez liberado por la red. Entonces, de esa forma, este gas va viajando, ¿no? Va viajando y viajando y va cumpliendo su función, ¿sí? Entonces, a esto lo llamamos eh, el sistema de flujo continuo o propulsión estacionaria. Decimos que es estacionaria porque viaja de una estación a otra estación, ¿sí? Entonces, sea que sea gas o sea petróleo o algún otro derivado, necesita llegar a una estación de bombeo o de recompresión. Y de esa forma se puede impulsar, ¿no? De forma estacionaria el líquido o el gas que se está transportando. Y esto es continuo, ¿sí? Es un flujo continuo y a eso también se debe su nombre, ¿no? Bien, vamos a ir más abajo. Hablemos acerca de guía y manejo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos eso? A lo que es la operación y la seguridad. Bueno, cada vez que se tiene un sistema de transporte, necesita cierta metodología para poder operar. Y también se necesitan tener reglas a fin de que este pueda ocasionar, bueno, pueda dar seguridad, ¿no? A los usuarios, ¿sí? Porque miren, cualquier medio de transporte, sea un barco, un avión o un transporte terrestre, está sujeto a fallas de seguridad, ¿sí? Un accidente, manejo imprudente, negligencia, cualquier cosa podría pasar. Y así que se requiere cierto reglamento donde muestre cómo se debe operar y algunas reglas con respecto a la seguridad. Hablemos acerca ahora de otro asunto de los grados de libertad. Un grado de libertad se refiere a un vehículo que solamente tiene movimiento en una sola dirección. Porque este vehículo es un vehículo de transporte de un grado de libertad. ¿Cuál es la razón? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué ese vehículo tiene un solo grado de libertad? Porque solo se dirige a una sola dirección, Inge. Bueno, o sea, Claro, siguiendo las vías, ¿no? eso. Puede moverse hacia atrás y hacia adelante, pero después no puede hacer ningún otro tipo de maniobra, ¿sí? Solo tiene ese grado de libertad, ¿no? Este vehículo. Entonces, en ese sentido, llamamos que es un vehículo de un solo grado de libertad. Bien. Hay otro ejemplo de lo que es un vehículo de 2 grados de libertad. ¿Por qué diríamos que esto tiene 2 grados de libertad?
¿Cuál sería la razón? A ver, ¿qué dirían ustedes, jóvenes? Que no es Por lo que como puede que moverse de... con ligera libertad, por así decirse. Ya. Se mueve en el plano, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué se mueve en el plano? ¿Entienden por qué se mueve en el plano? Puede moverse con el volante en este sentido, ¿no? En el plano, ¿no? Mientras que el otro solamente se movía así, pero uno que tiene 2 grados de libertad se puede mover de esa forma, ¿no? Bien. Ahora, este es el de 3 grados de libertad. ¿Se dan cuenta por qué tiene 3 grados de libertad? En 3 planos se puede mover. En el espacio. O sea, se puede mover alrededor de un plano o puede subir o bajar. Se mueve prácticamente en 3 dimensiones, ¿no? En el espacio. Entonces tiene mayor movilidad, ¿no? Mayor libertad en cuanto a sus movimientos. Y a medida de la infraestructura, mientras menos grados de libertad tenga un transporte, más costosa es su infraestructura. ¿Qué creen que podría ser más caro? ¿La construcción de una carretera o una vía férrea? ¿Qué piensan ustedes? La vía férrea hay que tener o sea, otro tipo de construcción, ¿no? Claro, no es económica, ¿no? La vía férrea es costosa, ¿sí? Así que es mucho más costoso una vía férrea que una carretera. Pero los vehículos actuales se acomodan a esas circunstancias, ¿no? Se podían acomodar a una vía férrea o se podían acomodar a una carretera, pero mientras menos grados de libertad, entonces es más costoso la infraestructura para ese medio de transporte. Entonces, ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Bien, correcto. A ver, viendo más adelante. Aquí vemos lo que es la guía por sistema cerrado. Este también es otra modalidad interesante. La guía por sistema cerrado se refiere a las tuberías y también al asunto de las bandas transportadoras, ¿sí? Hay la guía lateral a base de rueda y riel. Es la innovación reciente de la riel en forma de I colocado en la vía
vía entre las ruedas de tracción y por lo general provistas de neumáticos. Es decir, que aparte de que estén las vías o se apoye sobre las vías, tiene neumáticos horizontales que generan tracción y una mayor velocidad. Fíjense, ¿no? Se acomoda esto sobre rieles y tiene una riel central que sirve de guía, que esto mantiene dirección y estos generan tracción. Entonces este sistema es mucho más eficiente en cuanto a la velocidad. También es otra forma de infraestructura de un grado de libertad que hace que sea más eficiente, ¿no? Y la tecnología ha hecho posible de que esto funcione, ¿no? Ahí vemos otra forma mediante una guía. Esta es una riel central. Tiene un sistema de neumáticos que hacen de que todo se apoye sobre esta riel y estos generan tracción, ¿no? Y aquí hay otras ideas también de cómo funciona esto. Bien. Dirección mediante riel y rueda de reborde. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto. Hay también la guía electrónica que mediante un sistema de corriente y posicionamiento global puede también tener cierta dirección y son vehículos más automáticos. Bueno, solo se necesita un conductor o un piloto a fin de que verifique y evite o pueda alertar y prevenir posibles accidentes. Pero los sistemas son cada vez más autónomos, ¿no? Y restan la posibilidad de que puedan existir accidentes, porque la tecnología hace posible de que estos vehículos tengan sistemas donde se pueda revisar el movimiento, la velocidad y otras cosas que son importantes, ¿no? Dentro de la seguridad, ¿no? Bien. Vamos a ir viendo más adelante. Hay también la guía limitadora de caminos y vías acuáticas. También podría aplicarse el mismo concepto a vías acuáticas. También las aerovías, donde todos los aviones tienen ciertas rutas para poder trasladarse a los lugares de destino. Bien, y aquí hay también el principio de la flotación, cómo flotan los barcos. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Ahora vamos a ver algo cortito. A ver, voy a ver si lo tengo acá. Entonces lo vamos a revisar. A ver, en un momento. Ya. Vamos a ver esto y luego vamos a comentar sobre este asunto. A ver, veámoslo. El transporte no es solo cómo nos movemos. También es libertad. Estar conectados. La forma en que nos ganamos la vida. La población aumenta y las nuevas formas de transporte contribuyen al crecimiento de nuestras ciudades. En la década de 1890, las mayores ciudades del mundo se enfrentaban a una crisis. Su población crecía al mismo tiempo que el número de caballos necesarios para mantener la actividad. Más caballos implicaba más estiércol, y muchas poblaciones temían acabar sepultadas en él. Con el tiempo aparecieron soluciones ingeniosas. El automóvil, el metro, el avión. Con las nuevas redes de transporte llegaron nuevos modos de vida. Hoy las viejas ideas producen nuevos problemas. Tráfico, contaminación e infraestructuras obsoletas.
La tecnología tendrá que redefinir una vez más hacia dónde se encamina el mundo. My name is Jizza from a group called Wu-Tang Clan. Music has been my vehicle to discover scientific and universal enlightenment. It has taught me to thrive in environments where I not only learn, but question what I learned to find a deeper meaning. As I observe the world around me, I search for answers. How is everything connected? Will we rise above the world's greatest challenges? And how will science transform our future? In a fluid and constantly changing universe, where do we fit in? Jizza, de Wu-Tang Clan en Ciencia Líquida. No hay felicidad para la persona que no viaja. Brahman. Mi primer coche era una chatarra. Un viejo Plymouth blanco que apenas corría. Pero me sentía libre cuando lo conducía. No tenía más que arrancarlo e ir a donde quisiera. Hoy hay más de 1.000 millones de vehículos en las calles. Hemos cambiado la libertad por horas de espera en los atascos. En todo el mundo, los accidentes de tráfico figuran entre las 10 primeras causas de muerte. ¿Es esto libertad? La verdad es que muchos accidentes se podrían evitar si la gente no se distrajera al volante. Un equipo de ingenieros del Instituto de Transporte de Virginia Tech cree en un futuro más seguro, donde los coches tomarán sus propias decisiones mientras avanzan por carreteras inteligentes. ¡Qué sitio más chulo y menuda vista! Desde aquí vemos toda la pista y tenemos un circuito cerrado de televisión para poder monitorizarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Cómo será el futuro de la conducción? Depende de lo lejos en el futuro que quieras ir. Un aspecto prometedor de la automoción es que los accidentes se conviertan en algo meramente residual, que los sistemas de seguridad ya no sean tan importantes. Conforme los sistemas vayan mejorando, irán reemplazando los coches actuales, hasta que cualquier persona, da igual que esté cansado o incluso ebrio, pueda desplazarse de forma segura. Crear la primera flota de coches autónomos es el gran reto al que se enfrenta la industria del automóvil. Aunque no parezcan muy diferentes de los actuales, convertirán la figura del conductor en algo opcional. El uso de la inteligencia artificial y la tecnología óptica y de sensores es crucial en la creación de coches autónomos que no necesiten conductor. Cuando lo abrimos a primera vista parece un coche normal, pero si abrimos el maletero... ¿Cuántas cosas? Muchas más de las que crees. Esto es como el cerebro de la parte autónoma del coche. Recibe los datos que le proporcionan los sensores y toma decisiones sobre cómo controlar el vehículo. Aquí tenemos la otra parte del GPS, y esto forma parte del sistema de energía que hace que el coche se mueva solo. En lugar del transporte tradicional en el que tú conduces tu coche solo, la conectividad hará que tu vehículo sea tu compañero en la conducción. Los coches comparten datos entre ellos, al igual que Internet comparte datos entre los ordenadores. Además, podrás añadir numerosas aplicaciones como frenada automática u otros sistemas también automáticos, o hacerlo más rápido para llegar antes a tu destino. Suena bien. ¿Qué te parece si damos una vuelta? Claro. Vamos. Al igual que los teléfonos inteligentes, estos coches recogen y transmiten información a otros vehículos por la carretera, haciendo que el viaje sea más seguro y eficiente. Vaya coche más chulo. Me gusta que tenga 2 tonos. Sí, tiene estilo. Tiene un montón de novedades que nos sirven para nuestros experimentos. Así que lo habéis tuneado. Eso es. Lo hemos tuneado, sí. Y aunque esto parezca una carretera normal, se trata de un circuito de pruebas con sensores y simuladores diseñados para probar la capacidad de reacción del coche ante cualquier imprevisto. Creía que el coche podía ir solo. ¿Me haces una demostración? Sí, claro. Voy a activar el conductor automático.
Como ves, puedo quitar las manos del volante. Por lo tanto, ya no conduzco yo. ¿El coche se está conduciendo solo? ¿Cómo sabe a dónde tiene que ir? Ahora está usando solo Machine Vision, una cámara que es como nuestros ojos. Está viendo la carretera y creando la ruta necesaria para seguirla. ¿Y solo con apretar un botón? Sí, y no estoy pisando el acelerador ni manejando el volante. Parece que más adelante está lloviendo. Sí, hemos encendido el sistema de conducción bajo la lluvia. Conducir con lluvia es más exigente en todos los sentidos. Y ahora sale el sol. Ha puesto el limpiaparabrisas automáticamente. ¿Qué hace cuando llueve? Reduce la velocidad. El sistema toma sus decisiones basándose en que debe mantenerse en la carretera, aunque ahora a nosotros nos cueste ver hacia dónde vamos. Ahora cae con fuerza. Y durante todo este tiempo el coche ha estado haciendo ajustes, tomando decisiones para seguir en ruta. Maneja el volante como debe y gracias a su algoritmo de optimización, intenta hacer siempre lo mejor en cada momento. Si todos tuviéramos un vehículo como este, ¿no habría accidentes? Ese es el objetivo, sí. Freno para evitar colisión. Anda, mira. Yo no he hecho eso. ¿En serio? ¿Por qué ha parado? El coche ha visto que tenía que frenar y ha calculado cómo hacerlo para que fuera una maniobra segura y controlada. Ha estado muy bien. Usamos cámaras para ayudarnos a reconocer los obstáculos. Nosotros lo llamamos Machine Vision, una máquina para ver. Ver y comprender es algo que los humanos damos por sentado. Pero han sido necesarios años de trabajo para conseguir que las máquinas tuvieran esas mismas habilidades. Ahora es como si el coche tuviera un par de ojos extra, siempre observando, siempre alerta. Gracias a la información transmitida a través de la red, los vehículos conectados pueden percibir el peligro sin necesidad de verlo. Otro escenario frecuente, un tramo en obras. Todos los años muchos obreros son atropellados. Freno para evitar colisión. Ese obrero lleva un chaleco inteligente, desde el cual nos está enviando información. Nosotros la recibimos. El coche detecta que se está metiendo en la carretera y automáticamente frena. Si lleváramos algo así, el coche podría detectar si un chaval va a cruzar corriendo la calle detrás de un balón. Estaría genial. Eso me pasó a mí. ¿En serio? Sí, salí corriendo de entre dos coches detrás de una pelota y me atropelló un taxi. Esto sería útil para los niños. Sí, y como la tecnología se hace cada vez más pequeña, colocando un pin en la ropa, en la mochila o en el móvil, todos los peatones podrían enviar lo que llamamos mensaje de seguridad básico. Imaginen un futuro con coches autónomos y más seguros. Se podrían salvar incontables vidas. ¿Pero queremos que los ordenadores tomen decisiones de vida o muerte? ¿Estamos listos para ceder el control? Los atascos y los accidentes podrían convertirse en algo del pasado. Quizá ese nivel de libertad nos haga sentir mejor que colocarnos detrás del volante. Pero los coches autónomos no van a solucionar todos nuestros problemas. Cualquiera que haya conducido por Manhattan en hora punta sabe que da igual lo inteligente que sea un coche, no es el medio más eficiente para moverse por la ciudad. Al norte del estado de Nueva York, un antiguo ingeniero del ejército cree que elevarse por encima de las calles será la mejor forma de moverse por la ciudad. ¿Este es el futuro del transporte? Bueno, piensa en Internet. Democratizó la información. Y los móviles hicieron lo propio con la comunicación. Cuando la movilidad sea personal y bajo demanda, sin tener en cuenta la edad, la capacidad o la riqueza, habremos democratizado la movilidad. Entra. Parece el vagón de una atracción. ¿Cómo funciona? Piensa en un raíl y en un contenedor. Te metes en uno de estos vagones, le dices al ordenador a dónde quieres ir y te lleva. Es como un tren personalizado. Los llama J-Pods y son parte tranvía, parte metro. El plan es construir una red de vías sobre la ciudad que permita a los transeúntes viajar en su propio vagón a cualquier lugar donde llegue la red.
Con tantas rutas posibles, ¿cómo navegaría un J-Pod? Construiremos dos sistemas de vías. Puede haber uno solo, pero habrá toda una red para que durante las horas con más ajetreo, unos puedan ir en una dirección y otros en otra. Piensa en una autopista. No te detienes, te mantienes en tu carril. Sigues hasta que dejas la autopista en tu salida. Esto es igual. Luego llegas a una plataforma. No te detienes en ningún semáforo, ni hay señales de stop. El vagón sabe cómo llegar. ¿Solo se detiene en las estaciones? Solo se detiene en la estación a la que quieres ir. Pero, ¿y si te metes en un vagón con 3 personas más y todos quieren ir al norte y yo no? Si no vamos al mismo lugar, no vamos a viajar juntos. Quiero que tú puedas ir a donde quieras y yo pueda ir a donde yo quiera. Imaginen que en lugar de meterse en un abarrotado vagón de metro, entran en su mini vagón privado, introducen su destino en un móvil y llegan a su destino unos minutos más tarde. Yo antes trabajaba en el tren de Nueva York. Recibíamos los trenes cuando llegaban a su última parada y los limpiábamos y fregábamos. ¿Cómo serían estas estaciones? ¿Algo parecido a una estación de metro? Sí, salvo por la cantidad de gente que suele abarrotar las estaciones de metro, porque todo el mundo espera el mismo tren. Nosotros construiríamos muchas estaciones por toda una zona. No habría esperas, sería subir y marcharse. Después saldrías de tu vagón, que se aparcaría solo, y lo llamarías desde el móvil para que te recogiera. ¿Y se podrían comprar? Claro. Estaría genial. Yo diseñaría mi propio vagón. Le pondría un altavoz de subgraves, moqueta y unos buenos asientos. En las ciudades del futuro podría haber metro bajo tierra, bicicletas y peatones en las calles y J-Pods en las alturas. Una red de transporte a 50 pisos de altura que podría cambiar cómo vivimos. ¿Con qué energía funciona? Pondríamos unos colectores solares por encima de las vías que captarían la energía. Captaríamos enormes cantidades de energía, mucha más de la que necesitamos. ¿Y la sobrante? Ahora te lo enseño. Este es un pequeño panel solar que descompone el agua en hidrógeno y oxígeno. Luego mezclamos el hidrógeno con dióxido de carbono y lo hacemos pasar por un catalizador de níquel-rutenio a 500 grados centígrados para producir metano. Se nos da muy bien manejar gas natural y usaríamos esta célula para motores eléctricos. En lugar de usar baterías, que no son muy eficientes para almacenar energía durante largos periodos de tiempo, convierten la energía solar en metano, un combustible relativamente barato que puede durar meses e incluso años. ¿Aprovecharías la energía del sol para propulsar tu sistema de transporte? Sí. ¿Y la que sobrase la guardarías aquí? Sí, en los periodos de alta intensidad durante el verano, acumularíamos energía que usaríamos en los días más cortos y oscuros del invierno. Creo que es el futuro del transporte en zonas urbanas con gran densidad de población. Las ciudades están creciendo a gran velocidad y las megaciudades, núcleos urbanos con más de 10 millones de habitantes, serán más comunes en el futuro. Necesitaremos mucha energía para movernos por ellas. Los J-Pods quizá mejoren la movilidad dentro de estas grandes ciudades e incluso aporten energía al sistema. Pero ¿qué pasa con las conexiones entre ciudades? Volar es el modo de transporte más rápido para las grandes distancias, pero es caro y consume grandes cantidades de combustible. La alternativa quizá esté en rediseñar uno de los elementos más básicos del transporte y una de las invenciones más antiguas de la humanidad, la rueda. A pesar de su genialidad, la rueda tiene un problema imposible de eludir, la fricción. Mientras tenga que tocar la carretera, siempre nos hará perder energía. En un laboratorio de California, un grupo de ingenieros ha encontrado otra forma de evitar la fricción. ¿Qué hacéis aquí? Fabricamos y vendemos motores de levitación y sistemas de levitación. Levitación. Sin fricción y sin pérdida de energía. Como muchos inventos brillantes, la levitación es sorprendentemente simple. Se basa en la ley física según la cual dos cargas magnéticas de igual signo se repelen.
Los motores de levitación comienzan generando un campo magnético positivo en el fondo de la caja y luego crean un segundo campo magnético también positivo. Es como una tabla de surf que crea su propia ola. ¿Me subo ahora? Sí. De acuerdo. Vaya. Es como subirse a un monopatín por primera vez. Ha sido una experiencia muy chula, pero me ha costado mantener el equilibrio. Pensaba que sería como hacer surf, y eso que yo jamás lo he probado. Pero sí he practicado con el monopatín y soy muy malo. Por eso me ha costado tanto mantener el equilibrio, pero seguro que esto mejora con la práctica. Claro, construyendo parques para monopatines de levitación. No me digas. Sí. ¿Parques con esta tecnología? Sí. Hay que pensar a lo grande. Eso es. El primer monopatín de levitación será todo un espectáculo. Pero Greg Henderson y su equipo en Industrias Gendo van más allá. Creen que este tipo de tecnología revolucionará el transporte a larga distancia. El Hyperloop es un concepto que hizo popular Elon Musk, el fundador de SpaceX y Tesla. Su idea es que será posible ir de Los Ángeles a San Francisco en media hora. ¿30 minutos? Sí. En coche son 7 horas. O 1 hora en avión, más todo el tiempo que pierdes en el aeropuerto. El problema es que este sistema está basado en bolsas de aire y no te da mucho margen. Solo esto, 500 micrómetros, medio milímetro de altura de levitación y, por supuesto, necesitan aire. Esto es un tubo de vacío. Hablamos de un sistema con muy baja presión para evitar la resistencia del aire. Nosotros ofrecemos otra solución que redefinirá este sistema. El uso de la energía electromagnética para propulsar a gran velocidad un objeto, proporcionándole más altura de levitación. La teoría del Hyperloop es brillante. Debido a que la resistencia del aire ralentiza a los objetos en movimiento, sacan el aire de la ecuación. En un tubo al vacío, los objetos pueden alcanzar velocidades vertiginosas, solo imaginables en el espacio. No se pierde energía por la fricción, ni tiempo en el viaje. ¿Qué aspecto tendrá? ¿Se parecerá a un tren? Te lo voy a enseñar. Es una buena pregunta. Intento imaginármelo. Viajar a más de 1200 kilómetros por hora, romper la barrera del sonido. Sí. Eso es ir tan rápido como un avión. Incluso más. Estos son algunos de nuestros diseños. ¿Alguna vez has volado a Las Vegas? Muchas. Desde Los Ángeles en 20 minutos estarías a las afueras de Las Vegas. Y no tendrías que salir del vagón, solo del tubo. Cuando hayas dejado el tubo, te deslizarías por la calle hasta la misma puerta del casino. No necesitamos el tubo siempre. Nuestros vehículos pueden ir en cualquier dirección. Eso resuelve algo llamado el reto de la última milla, que es común a todos los sistemas de transporte en masa y es el corazón de nuestra tecnología de levitación. Pero se pueden conseguir muchas más cosas. Es increíble. Me imagino flotando sobre Nueva York en mi propio coche, para después coger la hiperautopista y llegar 2 horas más tarde a Los Ángeles, a tiempo para actuar en el Hollywood Bowl. Y estar de vuelta en Nueva York esa misma noche. Me recuerda esa sensación que tenía de niño cuando iba al Bronx a escuchar a los DJs. Cogía el autobús, luego el ferry, después el metro y luego otro autobús, pero merecía la pena. Esa libertad me encaminó hacia mi destino. Imaginen la libertad de moverse por todo el país en cuestión de minutos, por el mundo en 1 hora, sin esperas ni retrasos. Infinitas oportunidades. Libertad para viajar, para conectar, para crecer. Bien, jóvenes. Se acabó la película. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la tecnología en el transporte, según lo que hemos visto? Que afecten muchos otros campos que no necesariamente son la velocidad y la optimización, sino también en la economía y en lo social.
Ahora otra pregunta. ¿A qué problemas se han enfrentado muchas megametrópolis, ¿no? Ciudades con más de 10 millones de habitantes. ¿Cuál es uno de sus principales problemas? Ujú. ¿Qué dirían jóvenes? Contaminación. La escasez de transporte. Ujú. No es que no haya transporte, ¿no? Sino cuál sería el problema. Hay mucho, digamos, o sea, No abastece. Ujú. Porque según lo que sabemos en esas ciudades como Los Ángeles, Nueva York, ¿qué tipo de transportes tienen las personas ahí? Automóviles, Inge. ¿Ya? Tienen automóviles, ¿qué más? taxi. Taxi, Metro, metro, trenes, eso. aviones, O sea, avionetas. tienen muchas cosas para poder transportarse, ¿no? Hay bastante, ¿no? Pero aún así, mucha gente opta por un transporte privado y aunque han construido megaestructuras para el tráfico vehicular, puedan distribuir, alivianar el sistema vehicular y demás, incluso tienen varias estaciones de metro, varias líneas de metro, o sea, eso funciona 24 horas prácticamente. Aún así, como habían comentado, no abastece, ¿sí? No abastece y la gente se demora bastante, ¿no? Se demora bastante en transportarse. Y el demorarse en el transporte, ¿qué puede ocasionar? Según lo que hemos visto. ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? Eso genera bastante estrés, ¿sí? Bastante estrés, pérdida de tiempo. La gente no puede hacer muchas cosas que quisiera y también afecta en sentido económico, porque algunos para ir a un lugar tienen que tomar varios medios de transporte para ir a un solo lugar, ¿no? A fin de ir rápido, ¿no? Pero al aplicar conocimientos científicos, o sea, al modernizar los sistemas de transporte, ¿qué cosas se están logrando según las ideas de estos investigadores que hemos visto? Alternativas Quieren ecológicas al uso del implementar. combustible. Ujú. Un asunto es la contaminación, ¿no? El metano no es algo que Quieren ocasiona. Ujú. Bien, ¿no? implementar nuevos métodos de transporte, ¿no? Claro. Imagínense, ¿no? Hablan ellos ya de minutos y de grandes velocidades, ¿no? Incluso plantean sistemas de transportes más seguros, ¿sí? Entonces, de esa forma va avanzando la tecnología, ¿no? Y bueno, si hablamos de aquí a algunas décadas, puede que esos sistemas de transporte ya sean una realidad. La gente ya viaje por tierra, subterráneamente y por aire, ¿no? Distancias cortas y de forma mucho más rápida, ¿sí? Entonces, aquí en Cochabamba, a medida que va pasando el tiempo, va creciendo la ciudad, se va urbanizando más, van apareciendo más líneas de transporte a fin de satisfacer la demanda, pero el problema es de que genera caos vehicular, contaminación y cosas así, ¿no?
El asunto del día de peatón es una iniciativa para evitar la contaminación vehicular que está dentro del plan maestro, ¿no? De transporte, una solución, ¿no? Al problema de la contaminación. Y puede que con el tiempo aparezcan otro tipo de iniciativas y alternativas para alivianar el tráfico vehicular, el problema de la contaminación, la congestión vehicular y otro tipo de cosas, ¿no? Que pudieran surgir, ¿no? Debido al caos vehicular y todo eso. Así que es importante ir de acuerdo a esas iniciativas, ¿no? Bien, jóvenes. Ahora, lo que vamos a hacer es un poquito hablar acerca del proyecto, ¿no? Ya se está acercando la fecha. Me parece que va a ser en la semana del 20 de septiembre los exámenes. Así que la práctica va a ser entregada, o la primera parte del proyecto va a ser entregada en esos días. Así que es bueno que hablemos del asunto y podamos contestar algunas de sus preguntas, ¿no? Que ustedes tengan. A ver, hablemos acerca de sus proyectos. ¿Cómo les está yendo? ¿Tienen preguntas? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿Podemos colaborar de alguna forma? Ahora es el momento. Bueno, Inge, capaz un poquito, no sé, o cómo va a ir el proyecto, o sea, cómo va empezando. Primero va la introducción, definición o algo así. Ah, ya. Primero tiene que empezar con un índice. ¿Sí? Les voy a mostrar acá un modelito de proyecto. A ver, en un momento. Es importante que el proyecto sea un documento bien ordenado, ¿ya? Vamos a ir a gestiones pasadas. Por aquí debe haber unos amigos de transportes, estos por ejemplo. Bien, ellos hablando de la primera parte del proyecto. Vamos a revisar algunas partes. ¿Quiénes faltan entregar y qué? ¿Qué? Nadie entregó todavía. ¿Sí? Bien, entonces tiene que tener un estudio, bueno, información socioeconómica demográfica, ¿no? Este compañero o este muchacho ha hecho acerca de Punata y ha incluido datos acerca de Punata, ¿sí? Población y demás, ¿no? Ha hablado acerca de los transportes públicos que hay en Punata, qué tipos de transporte hay, los sindicatos de transporte y también de las tarifas, ¿no? Y las capacidades de este transporte y los destinos existentes de Punata a diferentes lugares, ¿no? Punata Vacas, en fin, ha puesto rutas, ha puesto más sobre los transportes internos a las diferentes secciones del municipio de Punata, como por ejemplo Punata Chirusi Grande, Romancalle, Tajamar, Laguna Sulti, Capilla, Tájara, Yacanaullo, Molle Molle, Chirusi Grande,
Cuchumuela, Villarribero, Paracaya, en fin. Ha hecho todo una recopilación de información de esos lugares, ¿sí? Entonces, algo así es lo que estoy pidiendo. A lo que le ha faltado a este muchacho es el asunto del índice, o sea, hacer un poco más ordenadito su trabajo. Vamos a ver acá de otra persona. Por ejemplo, en este caso, aquí ha hecho un índice, ¿no? Introducción, objetivos, en fin. Ha tratado de hacerlo más ordenado, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Pero es un poco pobre, ¿no? Del otro muchacho es más extenso su trabajo, pero este está más ordenado. Entonces, la idea es hacer algo así, ¿de acuerdo? Algo que sea ordenado, pero también con suficiente información. ¿De dónde van a conseguir la información? Uno, Internet. ¿Sí? En Internet hay mucha información. Tienen también la página del INE. Y todo eso puede servirles, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, eso es importante, ¿no? Que lo tomen en cuenta. Ahora, pongamos un ejemplo de alguna población donde necesitemos información, ¿no? Yo me voy a dar el caso de una población. Por ejemplo, me voy a poner el caso de Tapacarí o Bolívar, ¿ya? Entonces voy a poner aquí provincia Bolívar, que está en Cochabamba. Voy a ir acá. Y aquí puedo encontrar, por ejemplo, en Wikipedia, información sobre la provincia Bolívar, ¿no? Entonces aquí tengo geografía, carteles turísticos, historia, cultura, fiestas y demás, ¿no? Hay buena información, ¿no? Incluso tengo datos del INE, ¿sí? Bueno, no me interesa mucho eso, pero aquí hay información de Bolívar. Voy a ir acá, a esta otra página. Y aquí también tengo información que puedo utilizar para poder investigar, ¿sí? Entonces, aquí está la provincia Bolívar, Cochabamba, Quillacollo, Arani, Arque, Ayopaya, Bolívar, ¿no? Hay datos acá interesantes. Fíjense, puedo ir buscando y voy recuperando un poquito de acá, un poquito de allá y puedo al final conseguir la información que necesito, ¿no? Entonces aquí también puedo buscar algo, a ver si hay Bolívar. Ahí está Pacarí, ojo, ahí está Bolívar. Vamos a buscar. Vaya, che, no hay nada. Y también puedo buscar acá en internet. Y fíjense, siempre voy a encontrar alguito más. Y la idea es ir buscando, ¿no? Ir buscando y se puede encontrar cosas, ¿no? En fin. Otra opción es ir a la página del INE, ¿sí? Al Instituto Nacional de Estadística. Y vamos a buscar la población, ¿no?
Ingresos, a ver, vamos a ver. Aquí está el asunto de ingresos. Vamos a ver con qué nos sale acá. Bueno, no es específico esto. Vamos a buscar algo más específico. Bueno, podemos buscar poquito a poco y podríamos encontrar, ¿no? Algunas cosas. Viviendas, servicios. No está Bolívar, ¿no? Tengo algunos datos con esto, ¿no? Me puede servir esa información. Y así voy buscando los datos que necesito. ¿Sí? Preguntas, jóvenes. ¿Y el proyecto hasta qué tema, hasta qué parte tiene que estar? Ya les había dicho que tienen que escoger una población y describir los aspectos socioeconómicos y demográficos y concentrarse especialmente en el sistema de transporte que tiene esa población. ¿Sí? Está en el Classroom. A ver, vamos a Primera verlo. clase, sí. Perdón, primera clase. Muchachos, pero ¿qué estarán haciendo? Ya vamos a dar examen y es primera clase. En el Classroom, fíjense, hay 3 cuestionarios que ya he colocado que tienen que entregarse hasta el día del examen, no después. Después ya no sirve, no después. Y tiene que hacerse el proyecto la primera parte. Realizar un informe completo acerca de las opciones de transporte de una comunidad, además de toda la información relacionada a los aspectos socioeconómicos y demográficos. Presentar en PDF con carátula. ¿Ya? Y en cuestión de los cuestionarios, entregar el cuestionario del capítulo 1 para el cuestionario 1 en PDF con carátula. Debe ser manuscrito el cuestionario, no en computadora. ¿Sí? Y poco más adelante voy a poner las fechas límites para que entreguen esto. Lo mismo de este proyecto. ¿Sí? ¿Algo más, jóvenes? Y el proyecto es manuscrito, no ve. ¿Qué dices? No está con tu nombre, ¿no? Ancari te llamas. Sí, voy a aumentarlo. Sí. El proyecto es manuscrito, ¿eh? Yo lo tengo en borrador ahorita, manuscrito. No, el proyecto no es manuscrito. Lo que es manuscrito son los cuestionarios.
Eso tengo claro. Gracias. Ya. Bien, jóvenes, quedamos acá. Saquemos una evidencia antes de cerrar. Michael, ¿quieres decir algo? Inge, en la parte de antecedentes, tengo que buscar su historia de la provincia o del transporte en Claro, esa provincia. del transporte, ¿sí? Ya, Sería muy oportuno historia del transporte, ¿no? Si antes ya, ya. había camión, a pie, en animales, no sé, pues, ¿qué habrá sido? Tienes que revisar eso. Y no se busquen poblaciones grandes porque va a ser complicado. Es mejor que se busquen algo pequeño donde ustedes digan, pero aquí no hay nada, no hay transporte, no hay nada, pero está bien. Su trabajo es ver qué se puede hacer con algo pequeño, ¿no? Y así el trabajo es mucho más fácil. Pero si se escogen Sacaba, Quillacollo, donde todo está súper lleno y es amplio, eso les va a ir mal, ¿sí? Búsquense algo pequeño, jóvenes. Bien, Es que los lugares pequeños son lejos, sí, Inge. pero no No necesitas se ir puede ahí, hacer de pues. ciudades No grandes de necesitas dos. ir. No necesitas ir ahí. No se puede hacer entre dos. Y yo les he dicho desde el principio, no les estoy pidiendo que vayan a esos lugares, ¿sí? No les estoy pidiendo que vayan. Ahora, si pueden hacerlo, perfecto, ¿no? Va a ser reconocido eso, pero no es un requisito. Ya. Prendan sus cámaras, por favor. A ver, denme un momento. Muy bien, jóvenes, nos vemos.